Ahora sí vamos a conversar con nuestra querida Dariela Sosa, quien es la fundadora del proyecto Soy Arepita. Para que ustedes tengan una idea de la trascendencia de este proyecto, ella es una mujer humilde y va a estar apenadísima de que la presentemos así, pero es que la verdad es que este es uno de los proyectos más exitosos de periodismo venezolano en este momento. Les digo por qué, porque están nominados en una categoría que es el newsletter a una suerte de premios donde están compitiendo con el mundo entero. Y resulta que los nuestros, es decir, nuestra Dariela, está aquí para contarnos esa historia. Bienvenida, qué alegría que estés con nosotros, querida. Mariana, qué belleza de presentación, de verdad, te agradezco muchísimo y bueno, y además nos dejas como con mucho compromiso, pero sí, o sea, Arepita es un medio especializado en newsletters que nació en Venezuela y bueno, y después también cubre no solamente el territorio, sino lo que somos los venezolanos alrededor del mundo, que sigue siendo pues una cultura, una forma de pensar, una forma de ser y unos problemas comunes que abordar, ¿no? Nosotros comenzamos en 2017 en Venezuela, básicamente, bueno, yo había pasado por radio y por televisión, por medios tradicionales, por prensa escrita también, pero sentía que hacía falta como un formato un poco más creativo para explicar toda la complejidad de las noticias que estaban ocurriendo en ese momento. Bueno, se podrá imaginar esos años. Bueno, hemos tenido años durísimos en Venezuela, pero ese año 2017 era especialmente duro, ¿no? Y había que como de alguna manera hacer una dieta informativa que te alimentara, que te ayudara a tomar mejores decisiones, pero al mismo tiempo que también cuidara la experiencia de consumo de noticias, porque sabemos que sobre todo los venezolanos pues es muy frustrante a veces enfrentarte día a día con lo que está pasando y muchas veces lo que te diría el psicólogo es, bueno, entonces tómate una pausa, no veas noticias. Y la verdad es que tampoco podemos cerrar los ojos ante lo que sucede porque necesitamos la información para tomar decisiones. Pero dijimos, bueno, vamos a ver cómo empezamos a hacer un experimento que te cuente lo que está sucediendo en Venezuela con un inicio y con un fin, que se nutra de las redes sociales, pero que sea más que un tweet o un post que a veces no tienen el espacio y los caracteres para poder contarlo todo y sobre todo cómo se van interrelacionando unas noticias con otras. Y bueno, de ahí nació, pues, o sea, me acuerdo que puse en 2017 un día en un post de Facebook como la idea y 113 personas se suscribieron. Y después de esos mismos, entre amigos, vecinos, bueno, empezamos con un equipo de periodistas muy especiales, está Clavel Rangel, Alexis Correa, Federico Ortega, que es ahorita el CEO, y bueno, y un montón de jóvenes que nos han acompañado en esta aventura y como tú bien dices, es emocionante porque esto comenzó en Caracas entre venezolanos, pero de alguna manera ha sido reconocido ya mundialmente, ¿no? Estamos compitiendo con los mejores newsletters del mundo. Hay medios de la talla de New York Times o de Washington Post o de The Economist en otras categorías y bueno, es un orgullo y un compromiso saber que incluso cosas que empezamos haciendo con mucha precariedad y en un mundo de disrupción global del periodismo, pero además en donde hacer periodismo independiente en este contexto de Estado fallido es inmensamente difícil y aún así logramos como encontrar una fórmula que resonó con la gente y bueno, allí pues los que todavía no nos conocen en www.soyarepita.com se pueden suscribir para que vean eso, los productos y los servicios que ofrecemos y también en redes @soyarepita en Twitter y en Instagram y pueden comentarnos qué les parece y además ver, echar una probada pues de este newsletter, digamos, de lunes a viernes. Y además que lo que ellos hacen, para quienes no están demasiado familiarizados con qué puede ser un newsletter de noticias que además se coma como una arepita, lo que usted va a encontrar allí es una curaduría de noticias, pero no solamente la curaduría, es el estilo con el que narran esto, porque le ponen muchísimo sabor a ese lenguaje, es decir, usted no se va a encontrar probablemente un lenguaje absolutamente formal, sino que esto es hasta divertido, le meten picante, pero y además cuando las noticias no son tan agradables también logran crear en el lector esa expectativa y ese wow, pasó esto, de verdad pasó esto.
Entonces, yo lo invito a que lo revise, pero además a que sepa que están nominados en esta categoría de newsletter en los Online Journalism Awards, que reúnen a personas como ellos que hacen estas curadurías de noticias a través del formato de newsletter de todo el mundo y están nominados junto, como ella lo dijo, a medios como el New York Times. Esto no es poca cosa, sobre todo porque además, Ariela, ustedes dieron en el clavo para tratar de vencer la censura de alguna manera. Y esto lo digo con toda responsabilidad en el momento en que muchos medios, como el medio tradicional donde muchas de nosotras trabajábamos, pues habían cerrado las puertas, ya no se podía. Entonces ustedes fueron muy creativos a la hora de lanzarse a través de estos formatos para que la gente pudiera recibir las noticias curadas, porque no sé si ustedes recuerdan, amigos televidentes, pero todo había que hacerlo cada quien, es decir, este tuitero, este periodista que yo sigo, este otro medio al que todavía le creo, etcétera. Ustedes se dieron a la tarea de juntar todo esto, además bajo el ojo de un periodista que sabe lo que vale la credibilidad, ¿no? Sí, eso que mencionas, Mariana, es muy importante. Nosotros no escogimos al azar el correo electrónico. La idea de esto es que, bueno, en un marco de censura, no solo a los medios tradicionales, sino también de bloqueo de portales web, y en un mundo de redes sociales en donde la información de calidad a veces se mezcla con la desinformación, con datos manipulados, con cuentas falsas, con ciberacoso. Es muy difícil tener una dieta informativa rigurosa, que tú digas que es de calidad, que puedes confiar. Y bueno, y decidimos hacerlo por correo electrónico porque para un gobierno autoritario es mucho más difícil meterse con Gmail, o sea, a lo mejor te pueden bloquear tu portal web, pero, o sea, bloquear un servicio de correo electrónico es mucho más complicado que eso porque el correo se usa para miles de cosas, ¿no? Claro. Y también pensamos que era estratégico, a pesar de que, bueno, o sea, viene Instagram, viene TikTok y todas estas plataformas hay que probarlas y todas tienen como posibilidades comunicativas muy interesantes. Pero nosotros confiamos mucho en el email como una forma de contacto que va más allá de una moda. O sea, tú sigues teniendo correo y aunque te sea la tuitera más fervorosa o el que está todo el día metido en TikTok, tienes que seguir teniendo tu correo electrónico porque ocurren varias transacciones allí, hay gente que te contacta por allí, lo tienes que revisar todos los días. Entonces nos gustó esa manera de crear un hábito con el lector y recrear esa experiencia que también sentíamos que hacía falta del periódico, ¿no? O sea, si bien no somos de papel y somos una cosa digital, que algo tenga un inicio, un medio y un fin, que nosotros en el newsletter diario de Arepita, el boletín de Arepita, tenemos relleno con la síntesis informativa de lo que ocurrió el día anterior. La masa es un poco más analítica, es, mira, de todo lo que pasó ayer, te recomendamos que pongas el foco en esto y en pensar en cuáles son estas perspectivas y estas Me, soluciones. Perdón, me tengo que despedir, me queda nada para cerrar. Solo quiero saber la fecha en la que vamos a poder saber si esto se va para Venezuela. Claro, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. El 23 de septiembre vamos a estar en Los Ángeles, California, pues viendo la ceremonia. Podemos poner un link en nuestras redes sociales también en @soyarepita. Van a poder encontrar las Buenísimo. coordenadas y bueno, los esperamos para que liguen con nosotros y además que nos vean como un ejemplo y un ánimo de que sí podemos hacer cosas de clase mundial desde Venezuela o desde nuestra condición de migrantes y que siempre tengamos en cuenta eso para seguir adelante. Dariela, querida, todo el éxito del mundo para ustedes, son nuestro orgullo. A ustedes, amigos televidentes, gracias por recibirnos. Siempre es un placer servirles y acompañarles. Que estén muy bien.